Este es el material. Vectores en espacio 2D. Recuerden, ese material está aquí, miren. Está aquí. Donde dice unidad 1, aquí unidad 1, aquí abajo, mírenlo. Ahí es que está el material. ¿Ven? Ahí es que está. Usted le da un clic ahí y de una vez le aparece este material. Este le aparece de una vez. Entonces, en el material, eso es, en realidad, eso es como si fuera un repaso de vectores, porque ya en física básica, ya ustedes vieron todo eso. Son espacios en 2D, eso es sencillito. Eso es como un repasito. Ustedes van a chequear el material, tiene 5 páginas, un material bien sencillo y es muy explicativo. Yo les voy a explicar alguna cosita. Miren, aquí está la definición de vector, escalar y así. Pero primero tengo que hablarle una cuanta cositas, como la notación. ¿Qué ocurre? Que en física básica, tal vez ustedes vieron los vectores así, miren. V rayita, ¿verdad? Igual a esto. O a rayita, ¿verdad? Porque es lo mismo. Ustedes vieron los vectores así, en física básica. Pero aquí, la notación de vectores, ustedes lo van a ver así, miren. Una letra en negrita. O sea, en vez de ver V rayita o A rayita, ustedes van a ver esto. Una letra en negrita. Y van a ver esto también. O sea, no van a ver paréntesis. Van a ver estas cositas que parecen como flechitas. Mírenla. Esas cositas que parecen como flechitas. Así es que ustedes van a ver la representación del vector. Y este vector lo representa un vector posición, que vamos a hablar de eso ahora. Un vector posición. Y los vectores que no son posición, ustedes lo van a ver así. AB, flechita. O CD, flechita. Mírenlo. Mírenlo. ¿Está bien? También, esos son vectores no posición. Vectores no posición. Entonces, de eso es que vamos a hablar ahora. Antes de. Voy a ir para abajo. Un segundito. Y voy a ir aquí. Aquí. Donde dice vector posición. Ahora. ¿Qué es eso de vector posición y vector no posición? Miren aquí. Voy a poner aquí un plano. Miren. Y aquí abajo voy a poner un vector que sale de aquí, del centro. Aquí puse este. Y aquí puse este. Y voy a poner otro vector por aquí, miren. Así. Entonces, este primer vector es el vector A. Este segundo vector, el B. Y este vector, miren qué es. Vector AB. Los vectores posición, como es todo, lo que están arriba, son los vectores que salen desde el centro del gráfico. Esos son vectores posición. Este vector tiene una componente aquí, en X, vamos a ponerle un 5. Y aquí vamos a ponerle un 4. Este vector, vamos a ponerle aquí un 3. Y aquí vamos a poner un menos 7. Esos dos vectores son el vector A, 5 en X, 4 en Y. Y el vector B, menos 7 en X y 3 en Y. Entonces, ahí tenemos los dos vectores posición. Recuerden, los vectores posición
son los vectores que salen desde el centro del plano cartesiano. Ahora bien, el vector que ustedes ven ahí abajo es el vector AB. Aquí vamos a suponer que está 4 y aquí menos 4. Aquí vamos a suponer menos 3 y aquí menos 6. Entonces ahí tenemos un vector cuyo primer punto, el punto A, es menos 3, menos 6, ¿verdad? Porque en X tengo menos 3 y en Y tengo menos 6. Y en B, el punto B, en X tiene 4 y en B tiene menos 4, en Y. Entonces, este vector que está fuera del gráfico, o sea, fuera del centro, es el que se llama vector no posición. Ese es un vector no posición. Lo posición son los que están en el centro del gráfico. Y los que no son posición son los que están fuera del gráfico. Es bien fácil de identificar, ¿verdad? Bien fácil. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Miren, voy a borrar esto. Es para enseñarle algo. Denme un segundito. Segundito. Ok. Espérense que aquí había un número. Aquí estaba menos 3. Entonces, ¿qué ocurre con los vectores no posición? Los vectores no posición se pueden convertir en un vector posición. O sea, yo puedo pasar este vector aquí. Este vector yo lo puedo pasar aquí. Y lo puedo convertir en un vector de no posición a un vector posición. Pero para hacer eso, lo que hay que hacer es esto, miren. AB. Y lo que hago es, ustedes ven los puntos que yo saqué, ¿verdad? El punto inicial y el punto final. Lo que hay que restar los dos puntos. Siempre comenzando por el punto final y terminando con el punto inicial. Mírenlo ahí. Punto final menos el punto inicial. El punto final es 4, menos 4. Menos el punto inicial es menos 3, menos 6. Y ahora yo lo que hago es una resta. 4 y menos 3. Recuerden, una resta. 4 menos, mírenlo aquí el menos. Y luego pongo menos 3. ¿Verdad? Y luego pongo menos 4 y menos 6. O sea, menos 4 menos y después menos 6. Tengo que tener cuidado con eso. Entonces, aquí da más. Entonces, 4 más 3, 7. Y aquí da más. Menos 4 y más 6 da 2. Y ahí tengo mi vector posición, que le voy a poner un nombre. Le voy a poner el vector C. O sea, este vector es el vector C. Y la componente será 7 aquí. Y en X, en Y, 2. Mírenlo ahí. Ahí yo convertí un vector no posición a un vector posición. Bien fácil. Eso ustedes lo van a hacer en la misma práctica, en el mismo cuestionario. Creo que hay una partecita del vector posición, está ahí. Bien, esa es la parte del vector posición, vector no posición. Luego están lo que son las operaciones con vectores que ustedes tienen que dominar, porque esto es básico, esto es más un repaso. Donde aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy tomando el mismo libro, o sea, del mismo material que está en la plataforma, para que ustedes vean que es bien sencillo. Aquí tenemos el vector A, el vector B,
Y aquí me dice suma, resta y suma, pero multiplicando por un escalar. Aquí están los ejemplos de cómo hacerlo. Recuerden que para sumar dos vectores, ustedes tienen que sumar primera componente con primera y luego segunda con segunda. Igualito como yo hice ahorita con los puntos. Y cuando ustedes van a multiplicar por un escalar, o sea, si ustedes van a multiplicar 2 por A, por el vector A, eso es multiplicar 2 por los valores que están dentro. Mírenlo. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. Por eso es que da, miren esto. ¿Vieron? O sea que la suma, resta y multiplicación por un escalar, eso es facilito. Eso es repaso. Luego está la parte de la magnitud. La magnitud o módulo, que también se llama módulo, magnitud o módulo, es el tamaño de la flechita. O sea, este es mi vector A, este que está aquí. Entonces, el tamaño de esta flecha es lo que llamamos módulo. ¿Y cómo nosotros encontramos el tamaño de la flecha? Por Pitágoras, recuérdense. Porque aquí se forma un triángulo rectángulo y lo que estamos buscando es hipotenusa. Es facilito. O sea, yo tengo este vector, miren. Vamos a suponer, yo tengo este vector A. Tengo este vector que es menos 7 con 3. Vamos a suponer. Yo voy a buscar el módulo. Estas dos barras que están ahí significa módulo. Miren, esto. Entonces, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Porque este valor que ustedes ven ahí es el primer número, que es x. Y este valor que está aquí es el segundo número, que es y. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Este es x y este es y. Entonces, yo lo que tengo que sustituir el menos 7 aquí adentro, más cuadrado, más el 3 al cuadrado. Ahí tengo 7 por 7, 49, más 3 por 3, 9. Al final eso me da 58. Ya, eso que está ahí es el módulo del vector. ¿Hasta ahí? ¿Vieron qué fácil? Si la raíz no es exacta como esa, tienen que dejarla así. Ahora, si le da raíz de 25, ya ustedes saben que es 5. Si le da raíz de 9, ya saben que es 3. Si le da raíz de 81, ya saben que es 9. ¿Verdad? O sea que raíz de 58, ya. Eso es el módulo de un vector. Está facilito. Pero además es un repaso. Y por último, el asunto del vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Ok. Vamos a suponer que tenemos este vector, miren. Este vector. Este vector, ¿verdad? Y este vector tiene un vector asociado, pequeñito aquí, que se llama el vector unitario de A. O sea, todos los vectores posición tienen un vector unitario. Y ese vector unitario se encuentra utilizando la siguiente fórmula. Vector unitario igual al vector original, que es A, entre el módulo de A. O sea, el vector unitario de A es igual al vector A entre el módulo de A. Entonces, miren cómo lo vamos a buscar. Vamos a suponer que aquí es 9 y aquí es 5. La vamos a suponer. Entonces, el vector A es 9,5. Entonces, primero, para buscar el vector unitario se necesita el módulo. Lo primero. Voy a buscar el módulo aquí. Aquí. Entonces, raíz de 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso es lo mismo que 81 más 25.
Y eso al final es 106, ¿verdad? Raíz de 106. Entonces, como la fórmula dice, vector unitario igual. Uy. Espérense. Vector unitario igual. Al vector A, el vector A es 9,5 entre raíz de 106, porque es el módulo, ¿verdad? El módulo. Entonces ahora divido el 9 entre raíz de 106, coma 5 entre raíz de 106. Y ahí tenemos el vector unitario. El vector unitario del vector A es 9 entre raíz de 106, coma 5 entre raíz de 105. Y ahí terminamos. De esa forma que se busca el vector unitario. Ustedes en la misma practiquita, en la misma tareita, hay una parte de vector unitario. Yo creo que es más sencilla de ahí. Ustedes la van a ver. Ok. Entonces, ya, hasta ahí.